Hola. Hola, hola. Hoy día estaremos dándonos un paseo por el outlet de Zagreb. Sí, vamos a contar un poquito acerca de la historia del outlet porque es relativamente nuevo, así que acompáñanos. ¿Qué nos puedes contar, corazón? Ya, si vives acá en Zagreb o en alrededores vas a encontrar que este es el outlet principal acá en Croacia. Lo hicieron más o menos en el 2018 y antiguamente la gente tenía que ir a lugares como Austria, Eslovenia para poder encontrar precios como de outlet. Ahora que digamos el outlet de acá es una cadena como muy famosa austriaca que de hecho nosotros la encontramos, ¿te acuerdas que en Italia? Sí. Camino hacia Venecia. Y básicamente tiene como la misma estructura en todos lados. Si se dan cuenta parece como si fuera una aldea, una villa. También estamos ubicados más o menos a 25 minutos de Zagreb, por lo cual el acceso es bastante sencillo. Allá en la parte de allá está la carretera y yendo desde la carretera derecho vamos a llegar más o menos en 20-25 minutos. También estamos al lado de IKEA, entonces la gente aprovecha de venir para IKEA, para pasar el día, para también venir al outlet, porque quedan como a 30 minutos, 40 minutos a veces de la ciudad, del centro. Entonces para pasar todo el día acá. Es de difícil acceso para gente que no tiene auto, pero IKEA tiene un bus que viene desde el centro, creo, y se puede tomar ese bus en ciertos horarios y te trae acá a IKEA, pero es difícil de llegar si es que no tienes auto. Para empezar, el nombre de verdad se llama el outlet del diseñador, Designer Outlet. Vamos a encontrar marcas y vamos a encontrarnos por la entrada que tenemos acá. Y vamos a partir con Boss. Tenemos marcas muy de renombre. Skechers, St. Oliver, Under Armour, Lacoste, Calvin Klein. Hay demasiadas, como que las más importantes, Adidas de hecho, hay una tienda gigante que está por el lado de acá. Y vamos a encontrar también tiendas chiquititas como que venden ya específico, electrodomésticos, muchas cosas. También lo que habíamos dicho, miren, aquí dice como estación de buses. ¿Y dónde la vamos a encontrar, cielo? Aquí. Acá. O sea, acá afuerita. Verdad, pues verdad, acá afuerita, de hecho está la estación de buses para poder llegar en bus, se me olvidó eso. Y llegamos a la criaturita, pero como saben no la mostramos. ¡Oh! Señales no hay, no se toca. Una de las cosas importantes es que, como en todo cambio de temporada, está pasando un avión por arriba. Ya. Una de las cosas importantes a mencionar es que como en todos los cambios de temporada, los descuentos vienen en fechas importantes. Como por ejemplo ahora que estamos julio-agosto, van a empezar a ver Descuentos de verano. los descuentos de verano. Entonces vamos a encontrar por ejemplo en Tommy Hilfiger, por ejemplo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Y así vamos a encontrar también en otras tiendas que van a tener descuentos muy buenos. Y ahí es donde ves gente que está aprovechando mucho las ofertas. Pero también lanzan de repente estas ofertas que son de, como te las ponen como oferta de verano, pero en verdad lo que están vendiendo es toda la ropa de invierno. Entonces hay que tener ojo, hay que revisar, como en todo outlet. Por supuesto, para capear el calor. Ya veo que la gorra se tira. Ahí está, de hecho, y está emocionada. Sí, mi amor. No, mi amor. Mira el agua, mira el agua. ¿Tu gorrito? Está al final de la mochila. Opa. También le tenemos que pedir perdón por no haber subido contenido anteriormente, pero es que pasa que hace tanto calor. Estamos llegando a temperaturas de 35 grados y recién hoy día tenemos 27 grados y podemos salir a la calle a grabar, así que perdónenos. Los Skechers. Estoy tratando de pasar la piola porque no sabemos si realmente podemos grabar o no. Sí, ponte tú de 75 euros, sale 53 con 19. 30% de descuento. Hay que mencionar eso. Los zapatos acá son muy caros. Carísimos. Vamos. ¿Dónde vas? En oferta están a 35. ¿Ya? Te sale 46 que tiene 30% de descuento. O sea que estaba saliendo como 70, Sí. 65, 67. Mira. 40, 35, 32 euros. Es lo más barato y eso sería una chala muy normal. 23 euros. Es lo más barato. 23 euros es lo más barato que hemos encontrado. ¿Con cuánto por ciento de descuento? 50% de descuento. Chuta. Miren. Que mis precios hayan variado. Pero yo recuerdo que en Chile
en el mall encontrabas de repente ofertas muy buenas que venían, no sé, 2 pares con 40% de descuento. Y ahí yo aprovechaba de comprar Skechers, porque claro, en sí es caro, pero que una acá te valga 70, 80 euros en su precio normal y en oferta 55, siento que igual es un poco mucho. Estas son las mías que estoy ocupando ahora, de hecho, las estoy ocupando. Yo las compré en precio original a 85 y ahora están en 60. Ya cielo, nos vamos a hacer los ricos, vamos a entrar a Tommy Hilfiger y vamos a ver cómo están los precios. Cáchense, 2 polos por 90 euros y 3 por 120. ¿Eso es oferta? ¿Eso es oferta? De 60, Ajá. está con 50% de descuento. Primero tuvo 30 y queda en 20. ¿En 20? 20,90. ¿Y qué tal es? A ver, veamos. Uy, está bonita, ¿eh? Cáchense, esta polera está a 45 lucas, talla L, y queda en 21, 30% de descuento, sobre ya un descuento que ya tenía. Hay caleta de gente comprando, la verdad. Porque Es que sí está en oferta. sí está en oferta. Por ejemplo, pantalones, aquí también están en descuento. ¿A cuánto? 53 lucas, unos pantalones que estaban en 109, creo. No, son pantalones normales. A 30, Ajá, 20. ajá. Encuentro que tienen buenos precios. Porque sí. son colores igual que aquí no ocupan muchos. Sí, no. Y un traje de baño, por ejemplo, de allá, de estos bikinis. Creo que no son traje de baño, creo que son ropa Ropa interior, ¿no? interior. ¿Y a cuánto está? Un sostén a 24, 25. Ajá. Y el calzoncito está... Creo que viene por conjunto, no sé si... No, es por porque separado. vendría junto con mi amor. ¿Verdad? Ahí está a 21. De 140 está en 97. Ofertón. O sea, puede que para alguna gente de verdad sea una buena oferta. Sí, totalmente. Porque de verdad, por ejemplo, lo que me pasa a mí es que yo compro poca ropa dentro de todo, pero de la ropa que tengo es de estas marcas porque duran mucho. Hay de hecho cosas que tengo hace 5 o 6 años porque trato de conservarlas y se preservan bien porque la calidad es buena. Entonces, No. de repente por ahí, si es que alguien viene y se compra, por ejemplo, esta chaqueta está a precio normal 174, pero baja a 87, o sea, 50% de descuento en esto, Claro, igual es bueno. dependiendo para el uso que lo tienes. Si vas a trabajar, espectacular. Y dependiendo para tu ingreso. Y tu si ingreso, te alcanza y tú sueles comprar de esta, está bien. Ponte Mira. tú unas poleras Ah. a 20. 20 lucas. ¿Qué es lo que normalmente cuesta una polera normal? De 300 euros pasó a 210 y ahora está con un 50% sobre ese 210. ¿Y a cuánto está? O sea que queda en 104. Y es como una gabardina, Sí, pero igual top. sí. No es como que te vas a comprar con 60 lucas un montón de cosas. Sí te llevas buena ropa a un precio que lo vas a pagar en otro lado por una calidad menor. Vamos simplemente porque la chiquitita está entrando. Timberland. ¿Cómo van a estar los descuentos acá? Los vamos a ver ahora. Por ejemplo, un pantalón a 60 euros. No sé qué tan oferta. No, como que está de hecho a precio normal. A precio normal. Y es raro porque claro está el letrero de 6 euros. Pero vamos a ver qué cosas están en oferta. Ajá, hay algunas cosas que están, por ejemplo, esta polera o este pantalón. Súper ciana, súper oferta. Baja a 40 euros un pantalón. La verdad es que acá no está tan buena la oferta. Está más o menos a precio normal. Te cambia totalmente la experiencia de compra en este tipo de outlets porque lo que tratan de hacer es que no vivas encerrado en un mall. Claro. Todo es como al aire libre, parecen calles. De hecho, si te das cuenta, ahí arriba te lo muestran como si fueran calles. Y te dice hacia dónde va, las direcciones y todo. Y es finalmente para poder hacerte sentir como en un espacio de pueblo, tranquilo, como para darte tu tiempo de vitrinear, de gastar un día. Porque la verdad la gente acá vitrinean, pero lo hacen de una manera más tranquila, se toman su tiempo. Y además, como había dicho Iva, estamos al lado de Ikea. Y la gente en Ikea pasa todo el día, porque está hecho para eso, por eso está tan alejado de la ciudad, para que después te cueste volver y te tengas que quedar acá. Esta es como una típica tienda deportiva acá en Croacia también, descuento 50% de descuento. La polera de hecho oficial de Croacia la vamos a encontrar a 76 euros. Miren este traje de baño Vamos a dar una vuelta, a ver. Nike. 34 euros, esto sí que está barato, porque está a 50 euros, a 35. Está bueno, está bonito. No sé, una zapatilla de esta Nike. 40% de descuento. Está a 32 euros en vez de a 65. Está buena. Baila, baila. Mira, esta está buena.
¿Qué cosa? Una polera que pasó de 35 a... No, no está. A 24. No, pero ese ya era un precio en oferta, Sí. porque por lo general este debió haber estado como a 40. Sí. De hecho, aquí, por ejemplo, los pantalones lo mismo. También. Ahí está tapado el euro debajo, pero Mira, esta está a 15. a 15, un petito. ¿Cómo? Perdón. Está bueno porque para hacer jeans están a 40, 35. Es buena oferta, la verdad. Mira, por ejemplo, este chaleco que no es de temporada, es de invierno, está a 35 y ya bajaba de 76 euros. O sea, buena oferta. Esto también está en oferta porque, mira, 17 euros Sí. sale, pero a precio normal está a 50. Siempre lo encontramos a 50 y por lo general baja a 30, pero ahora está a 17. Lo llevo. Es difícil ser papá de una toddler que no se quiere mover y tú quieres grabar o quieres mostrar cosas y intentamos hacer Pero- lo que se puede. Pero nos va bien dentro de todo, si Sí, se sí porta se bien. porta bien. Solo que es muy activa, tiene mucha energía. Sí. Vamos, mi amor. Jack and Jones también es una tienda que tiene bastantes descuentos. De hecho, puedes ver que hay como poleras polo 3 por 55 euros. Van a Buena. pensar, sí, a casi 18 euros cada polera. O- Ujú. No solamente vamos a encontrar tiendas de ropa, ópticas, electrodomésticos, línea blanca y esas cosas. Si quiere uno comprar cosas baratas de electrodoméstica, uno no viene acá, la verdad viene por ropa. Pero Sí. hay, algo hay. ¿Y qué tenemos atrás, mi amor? Allá está Ikea. El Linar es una panadería muy típica acá en Croacia y que la vas a encontrar en todas las ciudades donde vayas. Tienen muy buenos sándwiches, pizzas muy ricas, unos muffins también muy buenos. Así que se los recomendamos. Acabo de ver que hay como un club VIP, como que te puedes inscribir ahí. Y ¿Serio? tienes entre 30 y 70% de descuento. Oh. A 42 euros, esto de verdad que está barato. Ya llevamos dando la vuelta como la manzana, entre comillas. Hemos visto que casi todas las tiendas tienen oferta, ¿o no? Es que es la semana de las ofertas para Ah, del verdad. 1 al 5. Ahí dice el VIP Days ¡Wow! desde el 5 al 1 de julio. Así se le cae. Oye, mira, también puedes comprar tarjetas de regalo para poder gastarlas acá. 50, 20 euros, 100 euros. Este era el Adidas Grandes que decía Yochi. Ya, entré rapidito a ellas para poder mostrarle. Por ejemplo, la polera de Alemania, esta a 60 euros. También están polerones, 30 euros por ejemplo, un poleroncito de Adidas Classic. O este, por ejemplo, también a 30 euros, línea T-Rex de Adidas, está a 27 euros, 12 euros. ¿Dónde querés ir? 24 euros, por ejemplo, esta de Running. Están buenas las ofertas, la verdad. 17 euros una polera, 34 esta de Running. Y las zapatillas también están en oferta. 8 euros. La del Real Madrid, 17 euros. Polera original del Real Madrid. La polera de Italia, por ejemplo, 22 euros. La verdad es que ofertas vamos a encontrar. Solamente creo que hay que buscar bien. Y aquí ya vamos a ir cerrando. Esto... Bueno, nosotros siempre continuamente estamos viniendo para acá y la verdad debo decir que es el día en que más ofertas hemos encontrado, ¿no? Sí, pero yo creo que tuvimos suerte de que nos tocó el periodo de ofertas del 1 al 7. Claro. Que no lo sabíamos, pero que bueno. Pero eso era lo que decíamos al comienzo, que de repente hay fechas en que hay muy buenas ofertas, que hay bastante descuento, pero por lo general puede haber un 30, 20% de descuento. Lo que quería decir yo como para el cierre, la verdad es que queríamos mostrarles más o menos cómo era, más allá de los precios. Es diferente a cómo realmente son los malls en Chile. La verdad tenemos mall normal, pero este es como el outlet especial, Como el de Curauma, aquí vamos.
No, porque Y el de Kurama se parece más a un, Sí. ¿cómo se llama? Un strip center. Pero esto es una ciudad, literalmente eso es lo que trata de reflejar. ¿Tú, Cielo, algún pensamiento final? Sí, la primera vez que vinimos me recordó mucho cuando fuimos a Disney, que tú entras y están todas ¿Verdad? estas como casitas, porque aparte que está hecho así, o sea, ellos construyen esta infraestructura, Sí. no es que lo arriendan, sino que lo hicieron a propósito para que se vea así bonito, monono. Y de hecho, probablemente los techos, como pueden ver en las partes de arriba, deben ser bodegas, porque no tiene nada funcional, no son ventanas de mentira. Y en Navidad, para fecha de Navidad, se pone tan lindo porque está todo adornado esto así, full Navidad, Sí. como de verdad como Disney. Sí. Un saludo. Ya. ¡Mua! ¡Ay, ojitos! Ya. Quizás no tenemos tanto ánimo porque el calor está de verdad fuerte. Quizás estamos un poco cansados, no solo por caminar, mi patita está hinchada y Emma da trabajo. Así que esperamos que les haya gustado y que se hayan entretenido, que sea también algo novedoso para ver. Sí, porque nosotros asumimos de que esto es lo que nosotros tenemos y ya se volvió parte de nuestra rutina. Y la verdad es que viéndolo es muy bonito, Sí. pero puede que para gente en Chile sea algo novedoso. Así que eso, esperamos. Déjenos los comentarios, síganos y Eso. espérennos el próximo video. Sí, vamos a ver de qué se trata. Así que eso, un abrazo. Chao. Chao.